A esta hora de la mañana vamos a tener una conversación con una personalidad en el plano internacional y en el derecho de los pueblos, de todo esto, lo que conocemos como política exterior. Es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, docente universitario, gran conocedor de la política regional y internacional. Doctor Rodríguez Mackey, ¿cómo está? Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muchas Bien. Gracias por la invitación, Alberto. Augusto. El tema que nos convoca, doctor Rodríguez Mackey, es Venezuela es un país obviamente estratégico e importante para la región, pero ya tenemos varias cantidad de años, ¿no? En calidad de observadores pasivos de un régimen que, si bien es cierto, no es dictatorial, pero sí es autocrático. Entonces, ¿cómo enfrentar una situación de esa naturaleza en nuestras relaciones internacionales sin mellarlas? Porque una cosa a veces dicen, ayer se decía, justamente a propósito de la visita de Enrique Capriles, se decía que una cosa es la relación de los pueblos, y otra es la relación de los estados, y otra es la relación de los gobiernos. ¿Cómo diferenciar? Alberto, fíjate, creo que hay un primer tema que ver, que tú acabas de hacer referencia a esta ausencia de una visión externa respecto de lo que está pasando en la región y particularmente en Venezuela. El encuentro ayer entre el señor Capriles y el presidente de la República ya es un indicador claro. El mismo presidente lo ha dicho: yo soy el presidente de la República, yo aquí soy el que dirige la política exterior y el que manda. Un indicador claro de que el Perú ya tiene, a partir de este nuevo gobierno, una política exterior definida, ¿no es cierto?, sobre la situación de Venezuela. Lo que en los últimos 5 años más bien era un clima de incertidumbre, nunca se dijo ni a favor ni en contra, era el silencio. Entonces, aquí hay un punto de quiebre extraordinario. En segundo lugar, el mismo Congreso de la República. Teníamos un Congreso que tampoco había clarificado una posición. Ayer ha sido un resultado abrumador, ¿no es cierto? 103 congresistas. Entonces, estamos viendo que en el plano de la posición internacional del Perú sobre Venezuela ya se está definiendo cuáles son los vectores para los que el Perú considera relevante su relacionamiento con Venezuela, en virtud de que, evidentemente, en la región lo que suceda en Venezuela comporta e impacta en el ámbito de los derechos humanos, de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas, y esto es lo sustantivo y esto es lo que primero tendríamos que destacar. En segundo lugar, yo creo que esto pasa como en el plano doméstico, en la familia. Cuando uno se casa, no se casa con la señora o el señor, se casa con la mamá, el papá, los tíos, los abuelos, la familia, porque es todo un solo eje, es un paquete completo. Entonces, no hay que disociar gobiernos de pueblos, de autoridades, de oposición. No, todos somos un país, y el país evidentemente comporta un relacionamiento internacional con el otro país. Las relaciones internacionales son de Estado a Estado. Las relaciones interestatales son las que comportan el éxito o el fracaso de los componentes, de las estrategias que los países buscan en su relacionamiento internacional. Entonces, a partir de ahora, aspiremos a que lo que se acaba de ver con este pronunciamiento, esta posición del Congreso de la República, ha sido muy claro en llamar a que preocupa muchísimo la gravedad de la situación en Venezuela, llama e invoca el tema de los derechos humanos. Esto es muy importante. No puede haber derechos humanos en una Venezuela democrática con presos políticos. O sea, eso es una tremenda contradicción. Y en tercer lugar, evidentemente, el sosiego de la crisis económica. El tema central es que en Venezuela hay mucha hambre, y el hambre está doblegando a un país
a que soberanamente su gente se promueva para un acto de revocatoria establecido en la Constitución Política de Venezuela para, evidentemente, conseguir el objetivo de que el señor Maduro deje el gobierno. Es la voluntad del pueblo la que en estos momentos está en juego. ¿Por qué no se da se da curso a esta arma legal que tiene el pueblo venezolano? Eso por un lado. Y por otro, la visita de Capriles, que fue candidato a la presidencia de Venezuela en su momento, básicamente está por buscar solidaridad de los países de la región, ¿no es cierto?, para seguir presionando al gobierno de Maduro. Pero en lo que el contexto interno se refiere, ¿por qué no se produce, esta consulta popular para finalmente arrinconar a un régimen autocrático como es el de Nicolás Maduro? Augusto, cuando un régimen, cuando un gobierno coopta, ¿no?, monopoliza las instituciones tutelares claves, es muy difícil que se puedan alcanzar realmente la realización de la voluntad popular. El señor Maduro controla el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado del procedimiento del acto de la revocatoria. El señor Maduro controla el Tribunal Supremo del Estado, que es el mecanismo judicial que establece las reglas jurídicas para los procedimientos. El señor Maduro controla y su cúpula militar todo el aparato coactivo de Venezuela, con lo cual intimida a la sociedad, a la gente. El señor Maduro tiene una amplia influencia sobre los milicianos armados durante el proceso iniciado por Hugo Chávez en su momento, que están justamente como colchón para revertir cualquier situación que la oposición quiere sacar adelante. Es decir, una Venezuela controlada, digitalizada por el Ejecutivo, evidentemente le quita las posibilidades reales para que el pueblo, que de manera espontánea, te acordarás en el mes de mayo cómo salieron a las calles a llenar los padrones para activar el mecanismo de la revocatoria. Todo esto está controlado por un señor Maduro que al día de hoy ha puesto plazos, el mes de octubre, para solamente recién comenzar un proceso y con ello dilatarlo y buscar el ajedrez maestro que quiere. Si todas las formas legales están cortadas prácticamente y en manos del gobierno de Nicolás Maduro, ¿cuál sería una vía legal, popular, no sé, o sea, una rebelión finalmente? Fíjate, Augusto, hay dos caminos. El camino del derecho y el camino del hecho. Tú lo has dicho. El camino del derecho va acompañado del camino del derecho internacional y de la influencia de la comunidad internacional. Aquí los actores visibles del sistema internacional tienen que tener una posición. Por ejemplo, los estados, el Perú ya lo está teniendo. La OEA, que ha querido entrar con fuerza, ¿no es cierto?, ha venido siendo menoscabada por algunos otros estados ubicados, por ejemplo, en el ámbito del UNASUR, que más bien ha tenido un carácter ideologizado en todo este proceso. Y entonces, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, evidentemente está el hecho. La gente ya no aguanta más. Las colas porque hay hambre, porque no hay medicinas, no van a soportar, y esto va a generar un estallido social. Y como lo he dicho en repetidas oportunidades, el final de un Nicolás Maduro recalcitrante, ¿no es cierto?, que no mantiene ningún ápice para sostener la viabilidad de un proceso como corresponde, porque aquí está en juego otra vez la voluntad popular, puede terminar con un Nicolás Maduro, evidentemente en una situación de inadvertida. Puede terminar como Mussolini, puede terminar como Gaddafi. El estallido social puede ser tremendo, y allí sí van a haber cuotas de responsabilidad ulterior en el plano de derechos humanos, en el plano del derecho humanitario, que tenga que solventar en algún momento en un banquillo de acusados. ¿Queremos eso para Venezuela? No. Queremos que Venezuela tenga un proceso de transición política, pacífica, como corresponde, pero el problema central es que este presidente se enquista en el poder, y yo dudo muchísimo realmente, con estas actitudes, de que realmente quiera dejar el poder como corresponde en la alternancia democrática que todos queremos para Ahora, y Maduro es consciente que la situación se le está escapando de las manos, porque él sabe que está dominando todo
para no revertir la situación y que él finalmente salga del gobierno. Es consciente y por eso ha querido tener un acercamiento con Estados Unidos. Acuérdate del acercamiento de del secretario de Estado de los Estados Unidos de América con la canciller venezolana. Busca paliar, busca atenuar alguna posición, pero esto realmente no lo tapa nadie. La realidad está clara. Venezuela, con un presidente debilitado que mantiene todavía el poder de las armas, quiere seguir dominando el espacio y sabe Dios para qué y por qué. No hay que olvidar que los dos sobrinos de Maduro han sido denunciados y han hecho declaraciones sobre algunos relacionamientos con el tema de drogas. Y entonces el plazo para mantenerse lo más posible en el poder también puede entenderse como una artimaña del señor Maduro para ir tapando huecos, ¿no? Cabos que van quedando en el camino sobre este asunto que seguramente la comunidad internacional, la inteligencia internacional, Estados Unidos de América lo tienen muy bien fichado y controlado. Ante las denuncias de violación de derechos humanos, ¿ha habido un pronunciamiento de estos organismos internacionales? Han habido muchos pronunciamientos, Augusto. Definitivamente la comunidad internacional está impávida frente a cómo en Venezuela los 92 presos que en estos momentos existen, no más allá de los que ya conocemos, están en situaciones extremis, ¿no? Con una calidad carcelaria realmente inhumana, que no corresponde al siglo XXI, donde se pregonan los derechos humanos en todas partes del planeta, y que más bien parece un recinto medieval, esos espacios donde los tienen reducidos, solamente por pensar. El pensamiento, desde los tiempos de la Ilustración de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, siempre han sido el espacio para la libertad. En Venezuela, por solamente pensar distinto del régimen, te mandan preso. Y eso es insostenible, y sobre eso es que tenemos que pregonar permanentemente el cambio. Ahora, doctor Rodríguez Martín, más allá de la relación con Venezuela, porque finalmente la inestabilidad venezolana es tan grande que uno no sabe si en cualquier momento pueden pasar cosas inesperadas, ¿no? Las relaciones internacionales, en el plano internacionales del Perú, ¿cómo deberían de manejarse? Por ejemplo, en bloque regional, ¿no? En bloques más allá de nuestra área hemisférica y ir más allá, digamos, de los escenarios, digamos, por decirlo de alguna manera, de la eurozona, priorizar con Estados Unidos, priorizar con China, el Asia, el Pacífico, la Alianza del Pacífico. Es decir, en este momento tenemos tantos bloques que no sabemos los ciudadanos peruanos cuál es nuestra prioridad en nuestras relaciones internacionales para marcar las distancias entre lo que significa la relación diplomática y política y lo que significa básicamente la relación de carácter económico, financiero o económico productivo entre los países. ¿Cuál es la prioridad que desde su punto de vista hay que marcar? Fíjate, Alberto, tú has dicho una cuestión sumamente interesante que tiene que ver mucho con la estrategia de la mirada internacional de qué cosa es lo que el Perú está buscando. Vivimos en un mundo de la globalización, y en el mundo de la globalización las interacciones, los vasos comunicantes que hoy están en boga, que hoy cobran vida, que le dan gran relieve al sistema internacional, evidentemente son los bloques. Mira, nosotros tenemos una relación, como lo has referido, con la Alianza del Pacífico, que se ha convertido pues en una suerte de vedette de bloques internacionales en el sistema internacional, sobre el que al mismo tiempo puede coadyuvar un trampolín a su vez mayor para que el Perú pueda potenciar políticas exteriores. Cada país tiene una política exterior. Su política exterior la lleva a un bloque mediano y este bloque mediano a un bloque mayor. Ese es el proceso lógico como los estados armonizan en la comunidad internacional sus pareceres. Pero no se puede negar, Alberto, como en los tiempos de la Convención de Viena de 1815, cuando se quería acabar con Napoleón Bonaparte y se reunieron todos los estados europeos, que
existe lo que se llama el ingrediente de la cuerda bilateral, la cuerda de la diplomacia presidencial que ha cobrado tanta vida. De hecho, lo que estamos viendo en estos momentos de la mirada del Perú con respecto a Venezuela es una clarísima exposición de la diplomacia presidencial del presidente de la República, que está actuando, que está mostrando la cara como jefe de Estado y como además operador directo en su calidad de que dirige la política exterior del país. Entonces creo que la mirada internacional del Perú debe apuntalar a diversificar nuestro marco de acción, multilateralizar, exponenciar la mirada ultraactiva hacia adelante del país en espacios que no solamente sean los tradicionales como Estados Unidos o como la Unión Europea, y eso le da al Perú mejores componentes, porque al hacerlo, que evidentemente un gran primer eje es el económico, el APEC lo tenemos en el mes de noviembre, tenemos que ser una suerte de estado pulpo en esa mirada ultraactiva con las 21 economías que van a venir a Lima en el mes de noviembre, sino que este objeto central que deviene de la ratio esencial para salir adelante debe diversificar los intereses del país y exponenciar cada vez más la mirada del Perú, que esté presente en todos los escenarios y en todos los procesos internacionales. Cuando se logra que el Perú tenga una acción dinámica, activa en un bloque, entonces a partir de allí se retrotrae y se vuelve al plano bilateral donde se pueden inyectar procesos extraordinarios. ¿Cómo llegar a los países del Asia-Pacífico? ¿Cómo llegar al sudeste asiático si no es a través de APEC? Y a través de APEC recién comenzar a articular miradas unívocas, individuales, con algunos estados, como se ha estado haciendo, por ejemplo, con países importantes de la región A asiática. lo largo de los 40 y tantos años que me ha tocado vivir como experiencia periodística internacional, hay periodos, por ejemplo, durante la década del 70 del gobierno militar, que las relaciones internacionales de Torre Tagle eran básicamente priorizadas en organismos muy claros, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de escenarios vinculados digamos, al sistema energético, nuestras relaciones pues con el mundo árabe eran intensas, tanto es así que los no alineados iban a tener una presencia muy fuerte en la política peruana. Ricardo Mercado Jarrín viajaba hasta Egipto para Así es, por eso. hacer ese tipo de Por eso quiero decir, y ahí hay una fijación de que cualquier política estaba en torno a los no alineados, ¿se acuerdan? Así es. Hasta la prensa internacional era involucrada, así que esta es una prensa, no, que de alguna u otra manera, bueno. Y luego pasamos a la ONUDI, me acuerdo. Claro. La ONUDI también era otro esquema. Y así progresivamente hasta entrar incluso a los países productores de petróleo, que también genera. Entonces, la historia del Perú en cuanto al manejo de sus aproximaciones ha sido básicamente, por un lado, económico y estratégicamente político y diplomático. Así es. ¿Correcto? Así es, ¿no? En este momento, con la creación de nuevo UNASUR, por ejemplo, ¿no? Que es un bloque político, ¿no? Esencialmente político. Esencialmente político. Sí. ¿Cómo habría que manejarse? Porque ahí hay una dicotomía, hay una división, hay una clara... ¿no? El mismo Capriles ayer lo ha hecho notar, ha dicho, ¿no? Y, siendo presidente pro tempore de UNASUR, le dije a Humala, recíbeme para exponerte el caso, y Humala aparentemente buscó cualquier excusa, pero no lo recibió. Entonces ahí hay también otro problema de cómo se aplican las relaciones internacionales. Sí, yo creo, Alberto, que la tarea, el trabajo de la visión externa del Perú debe estar enfocada en limpiar a las entidades internacionales, los espacios internacionales o regionales de la ideología. La ideologización de la política internacional le ha venido haciendo mucho daño a las relaciones interestatales. El claro ejemplo de UNASUR nos está mostrando, por ejemplo, cómo le ha querido incluso quitar espacio a la OEA, que es el organismo hemisférico por naturaleza creado desde 1948. Entonces, allí hay que tener mucho tacto, y el Perú debe sincerar, como lo está haciendo ahora a partir de este gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, su mirada, su posición
con respeto para promover otras prácticas donde los elementos centrales de mecanismos como el UNASUR estén direccionalizados sobre cuestiones objetivas y materiales que preocupan el día a día, que lo lleven a tener una posición realista. Y entonces ese realismo, ese puro realismo de las relaciones internacionales tiene que volcarse cada vez más en espacios como la región, donde el caso de Venezuela es el estereotipo sobre el que tiene que haber una posición. Allí realmente comenzará, entiendo, un proceso diversificado. Y hay una cosa más, Alberto, cuando tú te referías a esta visión internacional, que quiero lo más importante, creo que el Perú ya debería hacer un mapeo, la política exterior peruana, un mapeo de todas las instituciones internacionales, las organizaciones, los organismos, donde el Perú pueda gravitar, tener presencia. Tenemos que exponenciar nuestra diplomacia, que no solamente es torretable, está en todos los ministerios, donde tenemos temas importantes que tenemos que darle pues un espacio para que el Perú se muestre como vitrina, y a partir de allí, con ese valor estratégico de tener presencia internacional, de la mano con el otro proceso que es el económico, que puede abrir espacios, caminos para que el Perú sea visto y genere estos niveles de atracción deben existir, mejor dicho, debe coexistir la diplomacia tradicional con estos intereses geopolíticos que finalmente tienen que ver con la economía. Porque siempre le han dado resultados. El problema es cuando se ha dejado uno y ha prosperado otro. Por ejemplo, el tema económico, ¿cuándo se priorizó? Durante la administración de Alejandro Toledo, el tema del que hablaban todos los ministros, ninguno dejaba de hablar, eran los tratados de libre comercio. Y fíjate, y cuando Alejandro Toledo era presidente de la República, el Perú tuvo el gran partidor y ese gran primer TLC que tuvimos, que luego ya firma Alan García, que es con Estados Unidos de América. Entonces, esta mirada, por ejemplo, de que el Perú a partir de ese momento empezó a decir, a partir de ahora el Perú tiene que pensar en TLC, fíjate, de un TLC que arrancó Alejandro, así es, que hemos logrado los que tenemos ahora. Esa es una visión, ¿no es cierto?, de cómo se produce este enfoque hacia adelante de la mirada ultraactiva. Ahora nosotros tenemos que tener más TLC, pues claro que sí, y tenemos que diversificar, ensanchar la materialización de la presencia internacional del Perú. Por eso insisto que la Cancillería de la República debería hacer un mapeo completo de aquellos espacios internacionales sensibles, prioritarios, para que le den al Perú réditos ulteriores de la mano con ese trabajo que viene haciendo evidentemente la diplomacia tradicional y conocida. Doctor Rodríguez Mackay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha ilustrado una vez más con el tema de la política exterior, que es tan sensible, queridos amigos, y además, no sea porque sea sensible, sino porque el Perú tiene una historia muy larga, muy importante en materia de esta especialidad que es la política exterior. ¿Por qué? Porque con Carlos García Bedoya y muchos otros embajadores, incluido Javier Pérez de Cuellar, el Perú se convirtió, como ustedes saben, en el país, tal vez, ¿no? Creo yo, con la mejor Cancillería que ha tenido en los últimos tiempos. Sin duda alguna, ¿no? Fue una de las mejores experiencias de la política internacional. El tema del mar, como en los años 70 fue liderado por el Perú extraordinariamente, que desembocó en la Convención del Mar del año 82. Así es, efectivamente. Bien, doctor Rodríguez Mackay. Encantado. Gracias. Siempre. 8:02.